esta semana arrancamos el último mes del año, nos vamos despidiendo de este 2024 que de principio a fin ha estado caliente y esta semana no fue la excepción. Ya está en el estudio el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Vamos a platicar de su estrategia para vigilar y proteger a los habitantes de esta, que es una de las urbes más retadoras de América Latina, donde el crimen organizado también acecha todos los días. Y el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, incluyendo sus recortes, será aprobado la siguiente semana en San Lázaro. Para discutir cómo están repartiendo el dinero de los mexicanos, esta noche estarán en nuestra mesa los diputados Arturo Ávila de Morena, Rubén Moreira del PRI y Federico Dorin del Partido Acción Nacional. Y como bien sabemos, esta semana los diputados aprobaron la prohibición de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, equiparando su consumo con el fentanilo. Un disparate en toda su expresión. Al respecto, voy a platicar con la activista María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Me llamo Carlos Sáenz de Gortari y soy desempleado. Nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Pueden solicitar su pensión del bienestar. Constituye la ruta para continuar consolidando la cuarta transformación. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud. De un cinismo inconcebible que digan que el senador Yunes es un ejemplo de suma generosa a la causa de ustedes. Quiero decirles que el que me falte al respeto, senador o no sea senador, aquí o afuera, tendrá una respuesta. Además, eso no es pleito, son diferencias de opinión. Esta semana, una vez más, Sinaloa volvió a ser el protagonista en la violencia. El gobernador Rocha Moya, junto a su equipo, no dan una sobre la explosión que despertó a la población en Culiacán el martes pasado. Se enfrentaron las versiones del gobierno local con el gobierno federal. Peor imposible, el gobernador Rocha Moya sostuvo que la explosión fue ocasionada por un dron. Mire. Pero eso es manejado con dron, un poco lo que hace rato se habían venido presentando. Pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nacional ya revisó, eso es un petardo. Pero su secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida, dice que no fue un dron. Así lo dijo. Un disparo al asiento, la velocidad del proyectil, lo candente del proyectil puede incendiar el vehículo. O bien alguna acción incendiaria que provocó en la camioneta esto, pero no es el dron en sí. Entonces, ¿a quién le creemos? La mala noticia aquí es que si no tienen certeza las propias autoridades de lo que ahí pasó, ¿qué tan protegida puede sentirse la población sinaloense? Aquí en la Ciudad de México, el Consejo Judicial Ciudadano aplazó el nombramiento del nuevo fiscal general de la capital porque la Guardia Nacional no ha terminado de aplicar las pruebas de confianza a los aspirantes. El nombramiento se hará entonces el día de mañana, lunes. Implica que tendremos que aplazar esta decisión unos cuantos días, pero por otro lado también implica la certeza de que la Guardia Nacional está yendo a profundidad con todos los candidatos y que sus evaluaciones seguramente reflejarán en una muy buena medida pues lo que nosotros estamos esperando, y es que nos proporcionen información para el perfil por el que vamos a votar. Y ahora vámonos al Poder Legislativo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase prohibido prohibir? Pues ahora vamos a tener que agregarle una palabra, prohibido prohibir prohibir, porque esta semana los diputados aprobaron prohibir el uso de vapeadores y cigarros electrónicos en lugar de regularlos. Y con esto, ahí le va al crimen organizado su regalazo de Navidad, un negocio más para ellos. No nos confundamos, esta medida solamente atenta en contra de la libertad de los consumidores y equipara
dichas sustancias con el fentanilo, lo cual, como le decía al inicio de este espacio, es un disparate mayúsculo, una medida ineficaz, que además tiene un origen personal del presidente anterior, que ya debería de quedarse a descansar como corresponde y dejar gobernar a quien le corresponde. Y para hablar del tema, le doy la bienvenida a la activista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y quien además has estado muy combativa. María Elena, bienvenida en el tema precisamente de los vapeadores. ¿Qué tal, Mónica? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Mira, he estado combativa porque, en primer lugar, es un tema de libertades, ¿no? Se supone que tenemos un gobierno progresista, ¿no? Así se dicen, humanista. Y lo que legislan es justamente al revés. Y la política pública que tienen es justamente al revés. Le quitan dinero a salud en el presupuesto para el año que entra. Le quitan dinero al combate a las adicciones. Le quitan dinero a temas de mujeres. Le quitan dinero a seguridad. Pero eso sí, legislan en un mismo párrafo la prohibición de vapeadores, productos electrónicos y fentanilo. Es un sinsentido, ¿no? Es un absurdo y lo que al final quiere decir es que no leen lo que están legislando. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo identificamos eso? Es decir, ¿cómo lo traducimos? Pues mira, lo traducimos en que ni siquiera leen lo que legislan, no investigan sobre los temas, porque está comprobado, y hay muchos estudios a nivel mundial, que ciertamente la nicotina te hace daño, ¿no? O sea, no vamos a decir que no te hace daño, pero lo que más te daña de fumar son los productos que vienen asociados a la combustión del tabaco, que traen muchísimas otras sustancias que no son nicotina. Claro. Y además esto abre la puerta a la piratería, justamente, que es todavía más peligroso. Y entonces ahora lo que vamos a tener, como bien decías, es un regalo al crimen organizado, porque la gente va a dejar de vapear, porque lo pongan en la Constitución, no va a dejar de vapear. ¿Y quiénes se van a quedar con el negocio? Entonces, es tan absurdo como muchas de las cosas que hizo López Obrador, que por un tema personal de filias y fobias, quiere hacer de eso una política pública en México. Como le molestaba que su hijo vapeara, entonces prohibimos los vapeadores, pero como él fuma, el tabaco no. Entonces es tan sin sentido que sí creo que son una bola de irresponsables en Morena con lo que nos están haciendo. Consecuencias, las principales consecuencias de esta situación. Tú ya has hablado de la piratería, ya has hablado de que además podemos estar consumiendo o pueden estar consumiendo quienes suelen vapear sustancias que se venden como una cosa y en realidad no son exactamente lo que se registra en una caja, menos si ya se hace de manera de mercado negro. Claro, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no nos van a meter en el crimen organizado, en un vapeador? Además de nicotina, ¿por qué no te van a meter fentanilo? ¿Por qué crees que no va a suceder eso? ¿No? Ese es uno de los riesgos. Otro de los riesgos es precisamente el riesgo a las libertades. O sea, cada vez vamos a aceptar que nos quiten más libertades. Yo creo que no es en el país que yo quiero vivir. Además, ¿no estamos un poco vulgarizando el asunto del fentanilo cuando lo estás comparando con el tabaquismo, cuando lo estás comparando con una situación de completamente otras dimensiones? Completamente de otras dimensiones. Y también te voy a decir otra cosa sobre el fentanilo y lo que acaban de aprobar. Aprobaron en general que no se puede vender precursores, fentanilo y sustancias parecidas. No especificaron a qué se refieren. Entonces, que ahora los médicos que necesitan fentanilo para tratar a sus pacientes terminales ya no lo van a poder usar. Sí, claro. ¿No? Entonces, es completamente absurdo lo que están haciendo en esta legislatura, simplemente por darle gusto al macuspano. ¿Y qué se puede hacer ahora? Y tú, en lo personal, a través de la sociedad civil organizada a la que perteneces, pues mira, ¿cuáles son las acciones que han pensado? A ver, nosotros lo que hemos estado haciendo es, por supuesto, decirlo públicamente, decir por qué no estamos de acuerdo, porque se tienen que regular las cosas, no prohibir. Generalmente cuando prohíbes, sustituyes una venta legal por una ilegal.
En cambio, cuando regulas, tú tienes la opción, primero, campañas de prevención. O sea, yo no digo que sea bueno vapear o usar un cigarro electrónico, pero en todo caso es mucho peor fumar, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es decirlo públicamente, hablando con legisladores, pero los legisladores de Morena están completamente cerrados, porque muchos de ellos, por supuesto que vapean. Claro. ¿No? Pero entonces hablas con ellos y te dicen que no, por razones tan absurdas como que hay un estudio, que quién sabe cuál sea, porque no dicen cuál, donde dice que los vapeadores, el otro día escuchaba a una diputada de Morena, que los vapeadores, que un vapeador tiene más de 3 cajetillas de tabaco, lo cual es una mentira, ¿no? No es un asunto científico. Entonces nosotros estamos pues tratando de sacar evidencia de por qué está completamente equivocado, pero bueno, hoy la verdad no tiene ninguna importancia frente a las mentiras de Morena. Pues María Elena Morera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por dar tu opinión. Te seguimos, por supuesto, presidenta de Causa en Común, y a partir de esta estrategia de prevención que ustedes van a desarrollar, supongo que en coordinación con otras organizaciones. Sí, claro, o sea, generalmente lo que hacemos es pues difundir entre las organizaciones cuál es la postura de cada una de nosotros, y entonces a partir de eso, bueno, salir en conjunto en algunas ocasiones, y en otras, cuando no se puede, pues salir en lo individual y decir los riesgos que estamos viendo y la asociación de estas políticas prohibicionistas que le dan, pues pareciera que el objetivo es darle más negocios al crimen organizado. Ojalá que no sea así, que no tengas voz de profeta en ese sentido. Gracias, María Elena. No, muchas gracias a ti, Mónica. Gracias, muy buenas noches. Y seguimos con el Poder Legislativo. Bueno, ahí se armó la gresta, un conato de bronca en el Senado. Ustedes lo vieron el pasado jueves, donde se vieron involucrados senadores morenistas y senadores de oposición. Andan muy calientes los ánimos, específicamente Adán Augusto López, Miguel Ángel Yunes y Enrique Vargas protagonizaron esta pelea. Inconcebible que digan que el senador Yunes es un ejemplo de suma generosa a la causa de ustedes, cuando todo el mundo sabe perfectamente que le han eliminado las órdenes de aprehensión que tenía previamente a que ustedes lo cooptaran y lo amenazaran y él concediera y cediera y las diera. Y hablando de partidos de oposición, Movimiento Ciudadano ya tiene formalmente un nuevo líder. Se llevó a cabo su Consejo Nacional Ciudadano sin ninguna sorpresa, donde fue elegido Jorge Álvarez Maínez. Muy honrado de contar con su confianza, con su respaldo, una vez más. A lo largo de las últimas semanas, lo he venido diciendo, Movimiento Ciudadano vive su mejor momento. Nos convertimos en la tercera fuerza electoral de México, aún pese a enfrentar las campañas ilegales y de despilfarro de dos coaliciones tramposas y corruptas. Y quien renunció a su partido político fue Enrique de la Madrid. Luego de 43 años de ser priista, anunció que no militará más en el tricolor y va a buscar otros espacios para seguir colaborando con la sociedad. Pues que termina mi ciclo en el PRI. Yo creo que después de una reflexión amplia he llegado a la conclusión de que si yo quiero seguir influyendo, si quiero seguir pesando, si quiero contribuir a diálogo constructivo entre mexicanos y mexicanas, si quiero contribuir a eliminar esa polarización que tanto daño nos está haciendo en el mundo y en México, yo tengo que cambiar de espacio.
Y en el tema de nuestros acuerdos con los Estados Unidos y Canadá, luego de la reunión en Mar-a-Lago entre Donald Trump y Justin Trudeau, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la polémica que se generó con este encuentro y en el que exploraron incluso dejar fuera a México del acuerdo comercial de América del Norte. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nos vamos a una pausa comercial. Al regresar, una charla interesante con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, quien ya se encuentra en el estudio de Sala de Guerra. Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el dos palomitas. ADN 40, la central de noticias más relevante de México, está en tu WhatsApp. Ya sabes, como siempre, en todas partes. Escanea este código QR y únete a la comunidad más actualizada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, si usted vive o conoce bien la Ciudad de México, sabrá muy bien también que además de ser una de las más grandes e importantes urbes de América Latina por su brillo económico, cultural, turístico, también enfrenta el inmenso reto de la seguridad y más al frente del crecimiento de operaciones de cárteles del crimen organizado que por años fueron negados por la autoridad en la Ciudad de México, hasta que llegó
Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad, quien reconoció públicamente la operación de sofisticadas organizaciones delincuenciales en nuestra capital mexicana, que adolecía, uno, de estrategias de inteligencia con una policía poco profesional y además corrupta. Comenzaron entonces importantes esfuerzos por mejorar las condiciones de la policía chilanga y las cifras oficiales de los delitos de alto impacto comenzaron poco a poco a disminuir, un 64% de 2019 a 2024. Sin embargo, otras organizaciones civiles siguen cuestionando y mucho estas cifras. La realidad es que la presencia de grupos del crimen organizado es cada vez más evidente y el delito de la extorsión contra negocios así ha ido en aumento, donde las principales víctimas pues son empresarios, comerciantes y ciudadanos. La encuesta nacional de victimización de percepción sobre la seguridad pública 2024 del INEGI indica que en la capital del país el 93% de los delitos no se denuncian. Es por ello que especialmente en este momento, que además ha sido complicado en los últimos días en la Ciudad de México, le doy la bienvenida y le agradezco enormemente a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a acompañarnos esta noche. Gracias, secretario. Gracias, al contrario, por el espacio, muy a la orden. Bueno, pues lo primero que tengo que preguntarte, por supuesto, es acerca de las investigaciones en torno a este ataque directo ocurrido en un centro comercial en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Muy estridente, impactó los portales de información, no nada más nacionales, sino también internacionales. ¿Y de qué nos habla un ataque de esta naturaleza en nuestra ciudad? Sin duda es un evento desafortunado. Aprovecho el espacio siempre para solidarizarnos con las víctimas y mandarles nuestro más sentido pésame. Fue un homicidio en la Ciudad de México, en una zona, desde luego, concurrida comercialmente y una zona de lujo, de alto nivel de ingreso, y donde confluye mucha actividad comercial, mucha actividad de esparcimiento y desde luego también residencial de la ciudad. Por ello, y además lo que significa, y sabemos que significa esa zona para la ciudad, este homicidio lamentable y también reprobable, como el resto de los homicidios que puedan ocurrir en la ciudad, tuvo la difusión mediática. Y el otro elemento también es que las investigaciones y las labores de inteligencia hasta el momento nos han permitido concluir que en efecto se trató de una agresión directa y que la víctima, que fue confirmada ya de manera formal por la Fiscalía General de Justicia, después de que se presentó un testigo de identidad a corroborar la identidad, la víctima posiblemente tiene vinculaciones hacia grupos de delincuencia con un nivel de organización o sofisticación alto, a lo que comúnmente se le llama delincuencia organizada. Estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, como siempre lo hacemos. Ha sido una de las grandes virtudes en la ciudad, la enorme colaboración que existe entre la Fiscalía y esta policía, que, como bien señalas, desde la administración anterior cuenta con capacidades de investigación y de operación. Y también, en este caso, trabajaremos con el Gobierno de México de manera cercana, asumiendo nuestra responsabilidad en el evento. En la Ciudad de México, como bien mencionadas con mi antecesor, con el licenciado Omar García Harfuch, aquí no somos de negar los problemas ni tampoco de no hacernos responsables por los mismos. Vamos a tomar responsabilidad con coordinación y colaboración. Y precisamente en este no negar, te pregunto, ¿qué tan importante es la operación de cárteles tan importantes como el cártel de Sinaloa, como el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México? Hay presencia de grupos organizados o altamente organizados con operaciones a nivel nacional, a veces también a nivel internacional. Ante ese escenario y ese reconocimiento de esa presencia es que justamente esta policía fortaleció sus capacidades hace ya algunos años, desarrolló capacidades de investigación, desarrolló capacidades de inteligencia y también aprendió a coordinarse mejor con la Fiscalía y con el Gobierno de México. Estas células están presentes, se aceptó, se ha reconocido, pero hay que también hacer un diagnóstico y ponerlas en su justa dimensión. La operación que pueden tener en la ciudad es muy distinta de la que pueden tener en otras partes y se les ha combatido. En el último año se
tuvo la detención en Coyoacán, Xochimilco, de 11 personas ligadas a uno de estos grupos, a quienes se les giró recientemente una orden de aprehensión también por asociación delictuosa agravada. Tuvimos hace poco en una operación coordinada justamente con el Gobierno de México, donde nosotros realizamos una parte de la investigación y el Gobierno de México otra, la detención de una célula relacionada con grupos de Sinaloa y Sonora. Recientemente, justo ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana daba a conocer también la detención de una célula, en este caso con operaciones a nivel internacional. Parte de la investigación y de la información se generó en la Ciudad de México, se compartió con el Gabinete de Seguridad a nivel federal y se pudo realizar esa operación, y lo seguiremos haciendo, insisto, diagnosticando el problema, pero también combatiéndolo y asumiendo nuestra responsabilidad. Y como ahora se trabaja también en materia de seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas, en tanto las investigaciones o las operaciones de inteligencia o la manera de, digamos, fortalecer las acciones de inteligencia, sabemos por décadas que quienes por parte de las Fuerzas Armadas eran más estratégicos y más puntuales en sus acciones eran miembros de la Marina o la Marina propiamente. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México se va a operar con la Marina, con esta área de investigación e inteligencia que ellos solían operar. Trabajamos con todas las fuerzas federales, trabajamos muy bien con Sedena. Sedena tiene capacidades de inteligencia extraordinarias también. Trabajamos, ¿no? Cada uno se ha especializado en grupos, regiones, en las funciones que han realizado. Trabajamos con todos. Mi experiencia en estos años, no solo de este último año, sino en años anteriores, es que las áreas de inteligencia de todas las fuerzas federales aportan un gran valor a las investigaciones que hacemos. Trabajamos desde luego también con Marina y con la Guardia Nacional. Y ahora también se ha abierto una nueva ventana con las capacidades que se le dieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de coordinación. Justo la operación de ayer y la de hace unos días contra estos grupos da cuenta de ello, y con el Centro Nacional de Inteligencia, que también es un área con la que nos coordinamos mucho. ¿Qué tanto se ha acrecentado el presupuesto para el área de inteligencia o las acciones de inteligencia de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México? No quisiera hablar de... Se solicitaba desde la administración de Omar García Harfuch que les dieran más insumos, más forma de investigar. No voy a hablar propiamente de presupuesto porque no traigo las cifras conmigo, pero para dar una idea, al darse las capacidades de investigación e inteligencia a la Secretaría, se desarrollaron nuevas áreas especializadas, ya sea en tipos de delitos, secuestro, extorsión, alto impacto, y también en funciones propias del ciclo de inteligencia y de investigación. Prácticamente la subsecretaría a cargo de estas funciones duplicó su tamaño. En términos de personal y de recursos, es como si en la Secretaría hubiera nacido una nueva policía de investigación en la ciudad. El tamaño es de hecho similar. La policía de investigación de la Fiscalía ronda los 4,000 elementos y nosotros estamos en las áreas de inteligencia e investigación cerca de los 3,000. Entonces es como si la ciudad hubiera duplicado solo en lo numérico y en recursos, los recursos destinados a estas funciones. Y quiero pensar que mejorando los criterios de selección y la profesionalización de estos elementos, más cuando hablamos de investigación. Ese es el segundo nivel. Una cosa es aumentar recursos, pero también tienen que ser recursos especializados. Y ha llegado gente altamente capaz, se les ha dotado de herramientas tecnológicas. Tenemos la unidad Águila, por ejemplo, de videovigilancia aérea. Tenemos también muchos instrumentos de análisis de información, y eso es lo que ha permitido que en la ciudad la impunidad se haya reducido, y es lo que ha permitido que en la ciudad las personas que generan violencia se les haya detenido y se les haya puesto tras las rejas, quizá como nunca en los años recientes. Y hay que, creo que siempre poner sin menoscabo de la gravedad de los eventos, sin dejar a un lado lo impactante que puede ser un evento en esta zona de la ciudad, poner en su
su justa dimensión la situación en la ciudad respecto a lo que ocurre en otras latitudes, no solo del país, sino también a nivel internacional. Algo que ha puesto en tela de juicio la seguridad de los mexicanos, sobre todo de los citadinos que utilizan el transporte público, es que han estado sucediendo cosas inéditas en el metro, en instalaciones del metro de la Ciudad de México. O sea, nunca habíamos visto que una persona pudiera entrar armada con un arma blanca, apuñalar a personas como lo vimos recientemente. ¿Cómo están los filtros de seguridad para saber si alguien entra armado? ¿Han acrecentado la seguridad, la presencia de miembros de la policía en las estaciones del metro? El metro es algo que creo que preocupa en este momento. El metro es estratégico para la ciudad y en tanto que es estratégico es desde luego un punto que amerita toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo. Yo no estaría tan seguro que es inédito. A veces se presentan este tipo de eventos, se han presentado a lo largo de la historia, por fortuna en una frecuencia baja, y cuando se presentan también nos invitan siempre a reflexionar sobre lo que se está haciendo, no solo en materia de seguridad, sino en el caso específico al que te refieres, también en temas, por ejemplo, como la atención en materia de salud mental, la atención en materia de consumo de sustancias, la atención a poblaciones de calle, y es de esa forma, de forma integral, como nos ha pedido la jefa de gobierno, Clara Brugada, atender el tema. Creo que a veces lo más fácil es pensar en impedir, en prohibir, en generar retenes. Desde luego los filtros son importantes, se colocaron de manera estratégica y de forma móvil, aleatoria en ciertas estaciones, pero apostamos más por la detección, por fortalecer las capacidades de detección, fortalecer al personal, y en este caso en específico también se está haciendo un trabajo muy importante para atender a las poblaciones de calle que rodean las estaciones. Este caso en específico es un joven, y lo digo con la mayor empatía y compasión, es un joven que hizo mucho daño, mató, es un joven que ha dejado a familias tocadas para siempre, pero es un joven también que tenía un padecimiento de salud mental importante, y un joven que en este momento pues será juzgado en esos términos. Pero, claro, no, sin duda, pero ¿por qué no se detectó que entraba con un arma blanca? Entró, el arma la traía de una forma que los primeros filtros no la vieron, y cuando llega y empieza el alboroto del ataque, los compañeros reaccionan, entran en persecución de él, él se mueve y van y lo detienen ya en las vías, a donde se va a refugiar. No nos termina de quedar claro si se aventó a suicidarse o se va a refugiar detrás de un tren que detuvo su marcha pocos momentos antes por el propio evento. Una situación como hay de este tipo también en otras partes del mundo, donde creo que lo que es también pertinente reflexionar sobre otros temas, además propiamente del control. Para concluir y rápidamente, secretario, ¿se ha desarrollado alguna estrategia en particular distinta para esta época decembrina, donde pues hay muchas áreas de oportunidad? Está la extorsión a todo lo que da en este momento, con esta cantidad de tráfico que vivimos, es una oportunidad para la delincuencia delinquir en medio del tráfico a los automovilistas o motociclistas o quienes estén circulando. Asimismo, en general, la violencia en el transporte público, sobre todo ahorita que hablabas de coordinación, en la frontera con el Estado de México, que siempre ha sido como una bandera roja, ¿no? En estas épocas tenemos muchos operativos desplegándose justamente por las características de la temporada. El operativo Basílica, más de 6,000 elementos. El operativo Aguinaldo Seguro, más de 14,000 elementos desplegados en zonas estratégicas, comerciales, corredores bancarios, etcétera. Tenemos el programa Conduce sin Alcohol, también para la gente que maneja o que toma la muy incorrecta decisión de manejar bajo los efectos del alcohol. Ayer se lanzó, y desde el inicio de la administración de Clara Brugada se lanzó una estrategia contra la extorsión. Hay que decirlo, la extorsión en la ciudad entre el año anterior y este año se redujo. 5% es la reducción que tenemos, un fenómeno que sin duda preocupa, y preocupa de manera especial a ciertos sectores, de forma natural los sectores comerciales. Es de ahí que nosotros hemos escuchado, abierto las puertas a la demanda
que hay sobre este tema y se está atendiendo. En un espacio prácticamente de 15 días llevamos cerca de 30 detenciones de gente por este delito y vamos a continuar trabajando para desarticular a estos grupos que se dedican a la extorsión. Lo que nos dicen los datos es que hay una tendencia a la baja, pero también somos conscientes que es un delito con una cifra negra muy alta. Entonces no nos vamos a descuidar, vamos a invitar a la gente a que denuncie, pero lo vamos a atender como lo estamos atendiendo, también de forma integral, deteniendo gente, pero poniendo herramientas en las manos de los ciudadanos para que puedan también ayudarnos a atender este problema. Pues yo espero que nos puedas seguir permitiendo estar en contacto cercano como siempre. Muchísimas gracias. Al contrario. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, muy buenas noches. Y antes de irnos a un corte comercial, lo dejo con el cartón de Paco Vaca, que esta semana dibujó la prohibición de vapeadores. Fíjese usted, negociazo que le entregaron al crimen organizado. De guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. En ADN 40 te queremos escuchar y poner tu denuncia en nuestra pantalla. Envíanos por las redes sociales la fotografía o el video de la situación que te preocupa. El agua que se está desperdiciando en una fuga, un percance vial o el parque o calle que se han convertido en un basurero. Usa el hashtag Ciudadano en tiempo real y no olvides poner la ubicación. Lo que tienes que decir nos importa. Por eso, damos fuerza a tu denuncia. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, por ADN 40. Earthrunning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el Earthrunning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores
televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Noticias para despertar. Con Valentina Rodríguez y Viridiana Hernández. Es importante que conozca el estado de las líneas del metro capitalino. Amanecemos contigo y nos movemos contigo. E informarte todo lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Ya también hemos estado reportando. ¿Qué opina acerca de que ahora ya se moderniza? Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 52 48 23 40 y atenderemos tus denuncias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Para soportar el apoyo del POS. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, bien sabemos que la próxima semana se va a aprobar en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos para 2025. Los números propuestos por la Secretaría de Hacienda implican un recorte del 30% al sector cultural, 11% al sector salud, y hay controversia con el Instituto Nacional Electoral por el recorte que va a sufrir a pesar de tener que organizar esta elección del Poder Judicial el próximo año. El presupuesto propuesto es de 9.3 billones de pesos. La discusión está en cómo es que se va a repartir o se está repartiendo este dinero de los mexicanos. Por ello, el día de hoy le doy la bienvenida a Arturo Ávila del Partido de Morena, diputado. Gracias por estar aquí. Al diputado Rubén Moreira, coordinador de diputados del Partido Revolucionario Institucional, bienvenido. Gracias. Y a Federico Dorin, vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Federico. Gracias, y mi compañero Juan Pablo de Leo, que estamos celebrando tu premio de periodismo esta semana. Gracias, muchas felicidades, muchas gracias, Juanpa. Gracias por estar aquí. ¿Quién quiere arrancar con esta división del presupuesto de egresos en lo que se va a gastar en nosotros los mexicanos? Empezamos pues con varias disminuciones, Arturo, en temas como la salud, que debería ser lo contrario, ¿no crees? Me parece que hay apreciaciones incorrectas en la presentación del presupuesto, y eso lo he visto repetidamente por parte sobre todo de la oposición, ¿no? De pronto empiezan a presentar cifras y a mí me da la impresión muy particular de que quizás no se metieron a estudiar a fondo el presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de 9.3 billones de pesos con un déficit público del 3.9%. ¿Qué habla eso? Que hay una disciplina fiscal. Se está reduciendo del 5.9 al 3.9. El segundo gran tema que me parece muy importante mencionar es que el 70% del presupuesto corresponde a gasto programable. ¿Qué quiere decir? A este que se va a ejecutar en beneficio de la gente. El resto son obligaciones adquiridas, obligaciones que pueden ser incluso históricas, y esa parte hay que mencionarla también. Cuando hablamos de dónde está el enfoque del presupuesto, tiene que ver con el proyecto de la transformación, con el famoso humanismo mexicano. ¿Qué significa eso? Que vamos a priorizar, por supuesto, los programas sociales como lo hemos venido haciendo. ¿Qué quiere decir? Pero no por eso puedes desatender otros temas. No estamos desatendiendo. Ojo, te voy a decir el tema, ¿no? Cuando hablamos de la salud, ¿no? La gente dice, es que se redujo. No es cierto, se redistribuyó a IMSS Bienestar. Si tú ves incluso la hoja de participación a los estados de la República, el otro día en la reunión, en la comparecencia que tuvimos en la Comisión de Presupuesto, un diputado, no me recuerdo de qué partido era, pero era de oposición, es que hay una reducción en el gasto de todos los estados de la República. Falso, ¿no? Ahí aparecía un incremento nominal del 2.5% para todos los estados de la República. ¿Y por qué se veía una disminución? Porque hay una redistribución del gasto justamente que tiene que ver con salud a IMSS Bienestar. Y luego lo mismo, oye, es que el medio ambiente también lo están afectando. No es cierto. Estamos terminando obras que tienen que ver con distritos de riego, con presas, y entonces está disminuyendo el presupuesto de Conagua que afecta el presupuesto de medio ambiente. Y así con Sedena, y así también con seguridad, y así con otros rubros que se están redistribuyendo. A ver, yo difiero. Traemos un problema en este país
heredado de la pasada administración, que tuvo manga ancha en muchas cosas, que tuvo despilfarros, que tuvo poca exactitud en la aplicación del presupuesto. Hay estimaciones muy halagüeñas en la ley de ingresos, donde se dice que va a crecer el país a un ritmo que nadie lo está aseverando, que va a disminuir la inflación, cosa que no está sucediendo, más ahora con la intromisión de la narcoinflación, que es el piso que se cobra en muchas partes del país, con un precio de la moneda extranjera, del dólar, que no corresponde a la realidad, con una disminución de tasas de interés. En fin, sobre esa gelatina de falsedades se construye un presupuesto, un proyecto de presupuesto, donde la mayor parte es el pago del servicio de la deuda. Hay que recordar que el gobierno de Peña dejó la deuda en 10.5 billones de pesos y hoy la deuda va para los 18 billones de pesos. Y esto ocasiona que el servicio de la deuda sea mucho más que lo que se destina a programas sociales o sea más de lo que se destina a las entidades federativas. Entonces, con una estimación que es muy dudosa, ellos además pues tienen que ajustar el presupuesto porque se lo están demandando los mercados internacionales, la banca, los compromisos que hicieron, están muy ajustados y cuando recortas tanto, pues le pegas a muchas cosas. Está el tema de las universidades que no ha podido aclarar, está el tema del sector salud, está el tema del medio ambiente, de cultura, está el tema del gasto programable federal en los estados, donde hay disminuciones, por ejemplo, del 42% en Yucatán. Están temas muy específicos. Ahora está de moda prohibir vapeadores, sin embargo, están disminuyendo el presupuesto para combatir las adicciones. Está el problema que se viene con estas amenazas internacionales con el tema de migración, pero tenemos una disminución grande en la protección consular. Tenemos una disminución grande del Instituto Nacional de Migración. Entonces traemos todo esto que es producto de tener que ajustar y pagar los platos rotos de una muy mala administración anterior. A ver, lo que dijo Arturo no se sostiene. Yo te voy a dar los datos, no de la oposición. La Cámara tiene una cosa que se llama Centro de Estudio de Finanzas Públicas. Es la gente técnica que hace la evaluación de todo para los diputados. No son de partido político. Aquí está. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dice que el gasto programable, es decir, lo que no es deuda, cae 3.6%. La inversión física cae 12.7%. La inversión financiera cae 21%. No son cifras del PAN, son cifras del área técnica de la Cámara. El gasto federalizado mintió otra vez. Aquí dice que se cae 1.2% en términos reales. Todo el gasto de estados y municipios, dicho por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Las aportaciones federales se caen 4.6%. En la Ciudad de México, donde yo represento, pierde 11.9% en aportaciones federales en términos reales. Aquí dice que la Secretaría de la Defensa pierde 43.8%, la Secretaría de la Seguridad 36.2%, Salud, que decían ustedes en la introducción, 34.7%. Y bueno, la farsa, porque ellos dicen que son innovadores. Crearon la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene 7.4% menos que lo que tenía el CONACYT. Para combustibles y generación de energía eléctrica en un país con apagones, 4% menos. Y para el campo, pesca y silvicultura, 24.4%. Son cifras del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Si un día caminas por la Cámara, podrías encontrarlo para tener mejor información. Allá por el helipuerto. Yo antes de hacer la pregunta, sí me gustaría que, a ver, atendidas los datos y las cifras que ahí están. A mí, yo siempre que veo a la oposición, la veo siempre derrotista y pesimista. Ellos siempre le han apostado a que le vaya mal al país. Falso. De hecho, cuando gobernaron, le fue muy mal a nuestro país. Y hay que recordárselos, ¿no? Porque son hipócritas y cínicos. Ahora resulta que tienen la varita mágica, ¿no? Yo voy a dar datos bien concretos. Nosotros sacamos a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Falso. Datos del Banco Mundial. ¿Por qué falso? No, a ver, déjenme terminar. Datos del Banco Mundial, para dejarlo muy claro. Nosotros incrementamos como nunca en la historia de nuestro país el salario mínimo en términos reales, 151%. Cuando ellos, ¿qué creen que hacían? Ofrecían como ventaja competitiva la mano de obra barata.
Decían, vengan a México a una especie de esclavitud moderna. Les dimos una lección, primero, de que sí se podía incrementar el salario mínimo, que no tenía un efecto inflacionario como nos lo vendieron permanentemente y que podíamos incrementar el gasto y además el ingreso promedio de las familias mexicanas hasta en un 14%. No es una casualidad que les hayamos puesto la paliza de su vida en las pasadas elecciones. La gente lo sabe, la gente lo reconoce y claro que les duele. Ahora, por eso llegan con unas cifras de... Con respecto a las cifras de las aportaciones federales... Está presentando cifras a modo. Yo ya les dije, hay redistribución del gasto. Son cifras del Centro de Estudio de Finanzas Públicas, ¿eh? A ver, tenemos 6 minutos de lo que se tenga que decir. A ver, rápido. El Centro de Finanzas Públicas que menciona Federico es un centro que está ahí en la Cámara. Por cierto, la dirigencia del mismo la coloca Morena. Creado en 97 cuando cae la gran Porque es la mayoría. Dame chancita de hablar. Habla. Dame chancita. Morena es un gran fraude narrativo y... Esto es muy claro. Te voy a dar una cifra que es incuestionable. En el 2018, con $57, comprabas la canasta básica. Hoy se necesitan $107 para comprar la canasta básica. Una parte de la inflación que está ahí es producto de una condición muy clara, que es el dominio del narco sobre los territorios. ¿Por qué te digo que no disminuyó la pobreza? Por varias cosas. La primera, por cómo lo miden, que es el ingreso. Si el ingreso sube, pero hoy tienen 50 millones de mexicanos sin seguro médico, porque murió 1 millón de mexicanos, producto de la incompetencia de Andrés Manuel López Obrador, primero en la lucha contra el crimen y segundo en el tema del COVID. Porque hay una ilusión financiera, esto también es cierto, producto de que entra dinero de Estados Unidos y producto de, por el otro lado, de esta falsedad que es el aumento del salario mínimo. El último año de Peña es mayor que el aumento del salario mínimo. Y en realidad son 200,000 personas que, bueno, que se benefician. Pero eso se lo come la inflación que tenemos, pero de esta manera, bien rápido. Hoy una buena parte de los programas sociales, de los cuales estamos de acuerdo, y que están ahí producto de nuestros votos, sobre todo los primeros, y de los impuestos, se van en compensar los problemas directos de las personas. ¿Por qué? Pues porque hoy tienes que ir con un médico privado para tener tu medicamento, porque está desmantelado el sistema de salud de este país. Ahora, ¿por qué ganaron las elecciones? Por 3 cosas. La primera, porque el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se metió en las elecciones. Y lo hacía todos los días. La segunda, porque generaron una narrativa perversa, antidemocrática y mentirosa de que los programas sociales se iban a ir. Y la tercera, porque se quedaron de manera fraudulenta, porque así son ellos, fraudulentos, con escaños en la Cámara de Diputados y escaños en la Cámara de Senadores. Sí, a ver, rápido. Y ganamos elecciones Quimosávino. A ti te ganó el candidato del PRI. Pero mira, aquí está la realidad. 20 puntillos, ¿eh? Por 20 9 billones, esta es la cifra, 9 billones 300,000 millones de pesos. Vamos a ver sus hipocresías. Hicieron la reforma del Plan C de pueblos indígenas. No, que ahora sí les vamos a cumplir. Anexo 10 pueblos y comunidades indígenas. A protección y derechos humanos, 2,199,000 pesos. Anexo 10. A planeación y evaluación de la política medioambiental, a los que les depredan la biodiversidad, 333,300 pesos. Para la protección y defensa de los indígenas y afromexicanos privados en libertad, los que no pudieron defenderse porque no hablaban español, porque no les tradujeron en tiempo a alguien para su defensa y tienen un proceso en la cárcel, 15,418,000. Anexo 11, desarrollo rural sustentable, 334,900 millones al programa de instancias de las mujeres en entidades federativas. Este es el compromiso de donde supuestamente llegaron. No, a los migrantes, 75 millones de pesos con las amenazas de Trump en el anexo 11. En un país con la peor sequía el año pasado, 209 millones al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. A los caminos rurales, 510 millones de pesos al instituto. Fíjate esta joya, con la presidenta que se llena la boca diciendo que el premio Nobel de Al Gore. Estrategia de transición para mantener el uso de tecnologías y combustibles más limpios. 700,000 pesos para el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Para la reconstrucción y conservación de carreteras. Cuando publique el Universal que solo el 13% de las carreteras del país están en buen estado, 5,000 millones de pesos. Ah, pero para el Tren Maya, el tren de la locura, como lo llama Pablo Iriart, con 99% de subsidio, 40,000 millones de pesos. El cambio climático, que fueron a presumir a Sao Paulo,
1,520,000 pesos, 1,520,000 pesos para proyectos de cambio climático en el campo, en el país. Me sigo. Pero para la burocracia de la Secretaría, 9,114,000. Y el último, para no abusar del tiempo. Para prevención y atención del VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en niñas, niños y adolescentes, 1,870,000. Esas son sus cifras. Sí, un minuto para cada uno para cerrar. Ojalá me dejen de poner el tiempo porque me tocaba a mí, pero bueno, ahí va. A mí me sorprende mucho el desprecio que le tienen al pueblo de México. Fíjate, piensan que son tontos, o sea, piensan que la gente no salió a votar por convicción propia, piensan que un presidente fue el que determinó la votación de este país. Fíjate cómo piensan, ese es el desprecio con el que el PRI y el PAN han visto siempre al pueblo de México. La gente sabe que los programas de bienestar están llegando. Por cierto, los votaron en contra, ¿eh? Que no digan otra cosa. Votamos a favor, votamos en contra la redacción que ustedes no aceptaron de transparencia. No mientas, puedo traer mi voto certificado a favor. Segundo tema, que ya me te lo he parece hecho antes muy aquí en este importante programa. mencionar. Sí. Estamos con un modelo distinto, efectivamente, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con proyectos en donde vamos a impulsar a los jóvenes que tanto desprecian ellos. 30 segundos, Arturo. Y me parece nada más para finalizar y por alusiones personales, ¿no? Siempre el señor, de forma muy narcisista y muy vanidosa, dice, es que yo gané. Mire, no, yo nada más dije que tú no ganaste, que te ganó el candidato del PRI. Yo te dejé terminar. Termina. ¿No? Déjame terminar. Yo vengo a Aguascalientes y logré en mi elección el crecimiento más importante, 400% de crecimiento histórico en la votación del Distrito 1. Y entiendo que le ayudo a mi movimiento porque somos un colectivo y entiendo que logramos un gran resultado. Preocupados ellos deberían de estar presumiendo el triunfo personal del más narcisista de todos los diputados que tiene el PAN, que es Federico Doring, y no preocuparse de que son hoy una basura como oposición. Qué bueno que me tengan tan presente, porque yo no hablé de mí, hablé de que el candidato que le ganó es del PRI, ¿no? Entiendo, no fui yo. Es así, bueno, pero tenemos una realidad que está enfrente, un gobierno que no tiene capacidad para solventar los problemas que le heredaron, una violencia generalizada, un tratado de libre comercio que se va a revisar en las condiciones más débiles que hemos tenido en la historia, inexperiencia, gente que se lanza con sus bravatas, pero que no tiene capacidad técnica. Tenemos el problema grave de cómo enfrentar las facturas que nos van a pasar, que son seguridad, que son economía y que son migración, con un presupuesto que ya lo vieron ustedes, no cumple eso. Por otro lado, yo regresaría a ese tema de cómo ganaron las elecciones. Hubo una intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un lado, una intromisión del narcotráfico, y si no, vean ustedes Sinaloa, que ya que nos quedó muy claro quién, la Corte de Texas de Sergio Carmona. Pero quién manda, y termino sobre presupuesto. Es un presupuesto construido sobre una expectativa de ingreso que es totalmente errónea, y se lo puede decir cualquier técnico. Es más, el señor secretario de Hacienda no atinaba a contestar. Y segundo, es un presupuesto ajustado a dos cosas: pagar la deuda y terminar con el déficit. Y para eso van a sacrificar todo lo que puedan sacrificar. Pues está por verse. Está por verse. Está por verse. Les agradezco muchísimo a los tres haber estado esta noche con nosotros. Y a todos ustedes, nuevamente, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Mónica Garza. Esto fue Sala de Guerra. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Con 9.